Muy buen día con amigos, mi nombre es Omar García y en el video de hoy veremos las deducciones personales. Empezando con qué son estas deducciones personales. Son los gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. Recordemos que esto solo es para personas físicas. Ahora, ¿qué entra como deducción personal? Estos elementos están incluidos en el artículo 151 de la ley del ICR y lo veremos separado en tres rubros principalmente. El primero sería salud. ¿Y cuáles son estas deducciones que nos permite? El primero son honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Dentro de salud también entra la compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales. También entra gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales. Hay que tener muy en cuenta esto, de que solo es facturas de hospitales. También entran los análisis, estudios clínicos, las prótesis, las primas por seguro de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. También entran los honorarios a enfermeras y la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. Ahora, estos son los conceptos que nos menciona dentro del rubro de salud, pero veremos sus requisitos para que entren como deducción personal. Es decir, dentro de los honorarios, que aquí nos mencionaba honorarios médicos, dentales y por servicios, recordemos que estos también los puedes hacer deducibles si los adquieres para un familiar o cónyuge. Y ese familiar, recordemos que tiene que ser en línea recta, es decir, a tu hermano no le podrías adquirir estos servicios y hacerlos deducibles. Pero para tu papá sí, para tu mamá sí, para tu hijo o hija sí. Y el requisito, si es que lo adquieres este servicio para uno de estos familiares, es de que estas personas, es decir, tus familiares o cónyuges, no hayan percibido durante el año ingresos en cantidad igual o superior a una UMA elevada al año. Y dentro de este mismo elemento, es decir, de estos honorarios médicos, también nos marca otro requisito, que es que serán deducibles solo si son prestados por personas con título profesional, legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Se confunden o piensan que cualquier tipo de medicina o honorario médico va a poder entrar como deducción personal. Por ejemplo, la medicina alternativa no entraría como deducción personal dentro de este rubro. Ahora, en este requisito anterior que vimos de que no tienen que tener un ingreso elevado, en cantidad igual o superior a una UMA elevada al año, recordemos que para este nuevo año 2020, la UMA ya elevada anualmente sería de 31,693 pesos. Esa es la cantidad que no tienen que ganar al año para que tú los hagas deducibles. Ahora, dentro de los lentes graduados, uno de los requisitos para que sea deducible es de que solo será deducible hasta por un monto de 2,500 pesos en el ejercicio. Y en tu factura, es decir, tus FDI, deben de describir el defecto visual que tienes. O bien se debe contar con un diagnóstico del oftalmólogo u optometrista. Ahora, mencionábamos que podías hacer deducible las primas por seguro de gastos médicos. Y dentro de los gastos hospitalarios que vemos aquí, y medicinas incluidas en hospitales, es lo que les comentaba, que tenemos que tener muy presente este elemento, de que las facturas de medicina que procedan de las farmacias no serán deducibles, solo las que son emitidas por hospitales. Y ahora, este es un requisito general dentro de este rubro de salud, que dice que dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados para ti, tu cónyuge, tu concubino
o para tus familiares en línea recta hasta 2 generaciones. Es decir, también puedes adquirir estos servicios para tus abuelos, tus abuelas, tus nietos, nietas. Ahora, pasando al siguiente gran rubro dentro de estas deducciones personales, vemos la educación. Esta área es un poco especial, ya que esta no se encuentra en este artículo que les mencionaba, 151 de la ley del ICR. Este rubro de que podemos hacer deducible la educación viene en el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2013. Y ahora, dentro de este rubro, ¿qué es lo que podemos hacer deducible? Las colegiaturas en instituciones educativas privadas, con validez oficial de estudios, esto es muy importante, tienen que estar avaladas por la SEP. Y ahora, aquí nos marca la cantidad anual que podemos hacer deducible, dependiendo del nivel escolar. En primaria, bueno, empezando por preescolar, puede ser deducible hasta 14,200 pesos anuales. A nivel primaria, 12,900 pesos. Aquí vemos que hubo una pequeña disminución. Ahora a nivel secundaria, 19,900 pesos anualmente. A nivel bachillerato o equivalente, 24,500 pesos anuales. Y a nivel profesional técnico, 17,100 pesos anuales. Aquí podemos ver que a nivel licenciatura no podemos hacer deducible la colegiatura. Y dentro de este rubro, ¿cuáles serían sus requisitos? Serían estos que nos menciona aquí, que tenemos que hacer efectivo. Si queremos hacer efectivo esta deducción, este tipo de deducciones, tenemos que contar con el comprobante de pago correspondiente. Y las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no pueden ser deducibles. Y ahora este es un tema que han comentado mucho, si el transporte escolar entra en esa deducción personal. La respuesta es que tiene una pequeña condición, y es que este transporte escolar tiene que ser obligatorio en la escuela a la que ya sea que estés apuntado o que esté apuntado tu familiar. Y es de que sea obligatorio. Entonces solo si te dan opción de que tengas transporte o no, entonces no será deducible. Y ahora, si dentro de un mismo ejercicio los pagos que hagas para una persona, ya sea para ti, para tu familiar, corresponden a 2 niveles educativos, el límite de deducción será la que corresponda al monto mayor de los 2 niveles. Por ejemplo, veíamos que la deducción permitida a nivel primaria es menor a la deducción permitida a nivel preescolar. Entonces supongamos que en un año tu hijo pasa de nivel preescolar, que tienes un límite de deducción de 14,200 pesos, a primaria, que tiene 12,900 pesos. En ese año que haces la transición, tu límite será de 14,200 pesos. Y ahora, viéndolo del lado contrario, si pasas de primaria con un límite de 12,900 pesos a la secundaria con un límite de 19,900 pesos, mucho mayor, en ese año que realices la transición, tu límite será este de 19,900 pesos. Ok, dentro de la educación esos serían los requisitos específicos. Y ahora veamos el siguiente gran rubro, que sería otros. ¿Cuáles son las otras deducciones que tienes permitidos? Serían los gastos funerarios, ya sea de cónyuge, concubina o de familiares en línea recta de hasta 2 generaciones. Ok, este tiene un requisito muy interesante, ahorita lo veremos. Mientras veamos las otras deducciones personales, que serían los intereses reales devengados o efectivamente pagados para créditos hipotecarios destinados a tu casa habitación. Hay que tener muy en cuenta que tienen que ser destinados a tu casa habitación, y en unos momentos veremos los requisitos específicos de ese rubro. Otra deducción personal permitida serían las aportaciones complementarias de retiro,
realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes personales para retiro. Es decir, tus aportaciones voluntarias a tus afores. Estas serán deducibles. Y ahorita veremos qué requisitos tiene. Ahora, el pago por impuestos locales por salarios cuya tasa no exceda del 5%. Y como último rubro, los donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que sean instituciones autorizadas. Si tú haces un donativo a alguna persona moral que no es una institución autorizada, no será deducible. Y ahora veamos los requisitos específicos para estos rubros. Dentro de los gastos funerarios, este requisito que les comentaba es de que serán deducibles en el año calendario en que se utilicen estos servicios funerales. ¿Esto por qué? Porque antes las personas físicas que querían disminuir su base gravable contrataban un plan funerario, es decir, para prevención de la muerte de algún familiar, de algún cónyuge, etc. Y esto en el año en el que les convenía más realizar esta deducción personal. Pero como vieron que esto se aplicaba de manera muy frecuente, pusieron este requisito de que tienen que ser deducibles en el año calendario en que se utilicen, es decir, hasta que pase este suceso lamentable, el fallecimiento de un familiar o cónyuge, y se utilice este gasto funerario. Y ahora otro requisito dentro de este mismo concepto es de que solo será deducible hasta por el valor de una UMA elevada al año. Como les comentaba, la UMA elevado al año en este 2020 es de 31.693.80 pesos. Ahora, veamos a los requisitos específicos de los intereses para créditos hipotecarios. Este será deducible siempre y cuando el crédito otorgado no exceda de 750,000 unidades de inversión. Esas son las famosas UDIs. Recordemos que estas UDIs cambian todos los días. Ok, ahora veremos los requisitos específicos para los donativos. Estos donativos serán deducibles siempre y cuando no sean onerosos ni remunerativos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este donativo no sea a cambio de algo. Por ejemplo, en el caso de aquí de México, el Teletón es una donataria autorizada. Pero si tienes alguna persona ahí dentro recibiendo servicios y lo haces pasar como una donación, esto no será deducible porque estás recibiendo algo a cambio. Ahora, otro requisito dentro de estos donativos es de que no excedan el 7% de tus ingresos acumulables en este ejercicio. Y estos ingresos acumulables son los que te sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta. Y otro requisito dentro de estos donativos es de que no exceda el 7% de los ingresos acumulables, estos de los que te sirvieron para calcular tu ISR el año anterior. Y esto antes de aplicar las deducciones personales, es decir, tus ingresos acumulables sin aplicar ningún tipo de deducciones. El 7% de eso es lo que no puede exceder este año tus donativos. Ahora veremos los requisitos generales para todas las deducciones personales. Uno de estos requisitos es de que el pago de estos gastos debe ser realizado mediante ya sea cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, débito o de servicios. Es decir, la deducción no va a ser deducible, es decir, no procederá si el pago fue realizado en efectivo. Ahora, otro requisito general de estas deducciones es de que el monto total de estas, exceptuando gastos médicos por incapacidad, discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, no puede exceder de 5 unidades de medida y actualización anuales.
Recordemos que la UMA elevada al año en este 2020 es de 31,000 pesos 693.80. Y ahora esta cantidad de la UMA elevada al año multiplicada por 5 veces es igual a 158,469 pesos. Ahora este es uno de los límites, pero te dice que tiene que ser inferior a esto o del 15% total de tus ingresos, incluidos exentos, el límite que resulte menor. Es decir, si este límite de las sumas es de 158,000 pesos, pero el 15% de tus ingresos es de 100,000, entonces superior a 100,000 ya no será deducible, solo hasta 100,000. O en caso contrario, de que el 15% total de tus ingresos sean 200,000 pesos, pero este otro límite que nos marca de 5 UMAS elevadas al año de 158,000 pesos, ese es tu límite, ya que es el inferior entre estas dos consideraciones. Entonces esto sería todo en cuestión de las deducciones personales. Muchas gracias por ver el video y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.